Hoy día vamos a tocar otro punto, ¿verdad? Que es el número 6, el 1.6, un solo bautismo. Un solo bautismo. Y yo les decía anteriormente, esto es un poco controversial, porque si hay algo en que el cristianismo tiene diferentes apreciaciones es en esto de un solo bautismo. Para muchos, ¿verdad? Hay discusión, ¿no? ¿Cuál es ese uno solo? No, yo creo que es este, yo creo que es esto otro. Otros sostienen que hay muchos bautismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 2. ¿Alguien que lo pueda leer? Hebreos 6, 2. ¿Qué dice? Para que me ayuden. ¿Lo leo? Bueno, Ya, dice de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿cómo dice al principio? De la doctrina de bautismos, Ahí sí, ¿verdad? De bautismos. ¿De cuánto está hablando ahí? ¿De uno o de dos? ¿O de tres? de varios. De varios. ¿Y qué dice Efesios 4? 4:4. ¿Qué dice? Dice un bautismo. ¿Y cómo congeniamos esto? Efesios 4:4 dice que hay un solo bautismo. Mm. Y en hebreo dice la doctrina de bautismos. Alguien podría decir, bueno, ¿hay un bautismo o hay varios bautismos? Porque habla de la doctrina, de la enseñanza de los bautismos. O sea, sí, en la Biblia hay muchos bautismos. El tema es que Pablo, cuando establece la unidad de la iglesia, dice que hay un solo bautismo. Para los judíos, y ahí veamos para quién está escrita la carta a los hebreos, para los judíos. Entonces los judíos tenían muchos bautismos, pero para nosotros hoy día los gentiles hay un solo bautismo, hoy día. Y esta palabra, cuando a lo mejor en algún momento me toca eh, defender esta enseñanza, yo siempre cito Efesios 4. Pablo le escribe, ¿verdad?, a los Efesios una carta a los gentiles y le dice que hay un solo bautismo, así como hay un Dios, así como hay una esperanza, así como hay un espíritu, así como hay un cuerpo, así como hay un Señor, así como hay una fe, hay un solo bautismo. No hay dos ni tres. Para nosotros hay uno solo. Y siempre pregunto, ¿cuál es ese? ¿Es en agua o es otro tipo de bautismo? El espíritu. ¿Quién dijo eso? Nacho. Yo, Nacho. Entonces, hay un solo bautismo. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 1, versículo 5. Los voy a hacer leer hoy día. Hechos capítulo 1, versículo 5. Jesús está hablando aquí. Contextualicémoslo. Jesús está hablando después de su resurrección, después de su muerte, su resurrección, antes de su ascensión, en esos 40 días que estuvo aquí abajo, ¿verdad? Después de su resurrección, tuvo 40 días, y él dice en Hechos 1:5, ¿qué dice? Y le manda a sus discípulos. Alguien que lo lea. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren lo que dice Jesús. Juan bautiza con agua. Juan bautizará con agua. ¿Cómo está el verbo ahí? ¿Cómo dice? Dice Juan bautiza con... Bautizó, tan pasado. Está en pasado.
Juan bautizó con agua. ¿A qué le está hablando Jesús? A sus discípulos. Pero ustedes, ¿qué les dice? Más ustedes, más vosotros seréis. Ese seréis, ¿en qué está? ¿Presente? Ustedes son, ustedes Presente. fueron, futuro. Futuro. Ustedes serán. No muchos días. ¿Cuántos días? Después que Jesús dijo eso, ¿cuántos días pasaron? 10 días y Jesús se está despidiendo. Ya habían pasado 40 días en que había estado apareciéndose, enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos. Entonces está aquí en su despedida. Fíjese que el último mensaje de Jesús fue sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Sus últimas palabras, ¿por qué? Porque Juan trajo el agua, pero Jesús vino a traernos el Espíritu. Juan trajo el símbolo, Jesús vino a traernos la realidad. Entonces sus últimas palabras en su despedida, en el capítulo 1 del libro de los Sellos se narra, ¿verdad? Quédense en Jerusalén, esperen la promesa que oísteis, dijo el Padre de mí. Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos, 10 días, Pentecostés, 50 días después de su resurrección, de su muerte, 50 días. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Nosotros nos hemos quedado, ¿verdad?, con las lenguas, nos hemos quedado con el estruendo, nos hemos quedado con esa manifestación sobrenatural que no es poca cosa. Pero ¿quién sabe qué ocurrió el día de Pentecostés? No me diga, bueno, el Espíritu Santo vino, sí, pero ¿qué ocurrió? Que ellos se gestó allí. Y esto es importante entenderlo. Es que el lugar en que estaban sentados, ¿verdad? Hubo un estruendo, sí, fueron todos llenos del Espíritu Santo, sí, comenzaron a hablar en otra lengua, sí, los que estaban por ahí, como 15 naciones o 15 lenguajes, ¿verdad? Personas de diferentes localidades los escucharon hablar en lenguas, ¿verdad? Pedro predicó, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hecho relevante? ¿Qué hecho trascendente? ¿Qué hecho de suma importancia ocurrió ese día? Vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Se cumplió una promesa. Sí, se cumplió una promesa, pero ¿qué? Vino el Espíritu Santo, que no se había dado antes. Sí, pero ya lo hemos dicho, vino el Espíritu Santo, se cumplió una promesa, sí, pero ¿qué pasó? No sé si logran captar lo que quiero preguntarles. ¿O está difícil? Les vuelvo a decir, o sea, sin duda, Sí, ¿verdad? entiendo, pero no sé, está confuso. Que sabe ¿Es cuál es la iglesia que el Espíritu vino a habitar en nosotros? No sé, hay muchas respuestas. Es que, fíjese, si es cierto, nosotros nos hemos quedado siempre Pentecostés, el Espíritu Santo, el derramamiento, la lengua, la danza, las manifestaciones, ok, pero ahí ocurrió un hecho maravilloso, un hecho, ¿verdad?, glorioso, que el Espíritu Santo, bueno, aquí hay un cumplimiento, como Marcos bien dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, Dios prometió al pueblo de Israel, esto no era nuevo, esto estaba prometido, estaba simbolizado, que pondré mi Espíritu dentro de vosotros, haré que anden en mis ordenanzas, escribiré mis palabras dentro de ustedes. Entonces aquí hay un hecho espiritual trascendente e importante, allí nace la iglesia. Allí el cuerpo recibe vida. Es como cuando Génesis 2:7 dice, ¿verdad?, que el Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahí nace. Por eso en 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, bautizados en un solo cuerpo. Allí nace el hombre nuevo. Allí nace el hombre nuevo, allí comienza la iglesia, allí, ¿verdad?, nos derriba o sea, la muerte de Cristo derriba la pared intermedia que había separación entre gentiles y judíos.
Y la venida del Espíritu Santo da vida, ¿verdad?, a esto nuevo que Dios está haciendo, ¿verdad? En Cristo somos nueva creación, nueva criatura, que hay un cuerpo nuevo, ¿verdad?, que recibe vida de Dios espiritual. Entonces, este hecho es sumamente importante. Por eso Jesús nos bautizó en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es símbolo del bautismo en el Espíritu. Juan lo dijo. Fíjese, y está narrado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua. Mire, esta era la predicación de Juan el Bautista. Es verdad, yo los bautizo con agua, yo los bautizo con agua. Pero viene, porque Juan era el anunciador del que venía, el pregonero del que venía. Y Juan decía, viene tras de mí, uno que es más poderoso que yo, uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y lo señala, bautizará. O sea, mire, fíjese, ¿qué está haciendo él? Está menguando, está bajándole la importancia al bautismo en agua. Dice, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua. O sea, yo les presento el símbolo. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? Porque ¿saben? Y el gran problema del ser humano que nos quedamos, ¿verdad?, con el símbolo y perdemos lo simbolizado. El hombre carnal, el hombre mental, psíquico, como dice en 1 Corintios, capta, ¿verdad?, solamente lo físico. La mujer samaritana dice, pero tú no tienes con qué sacar agua, ¿de dónde me vas a dar agua? Jesús le ofrece agua y dice, pero ¿de dónde me vas a sacar agua? O sea, ella ve lo físico. Cuando Jesús dice, yo soy el pan del cielo, dice, pero ¿cómo? Moisés nos dio maná por 40 años, dice, ¿de dónde vas a sacar tu pan para alimentar a esta multitud? Produjo el milagro, pero él dice, yo soy el pan del cielo. Así que el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿cuánto se pueden poner en esa realidad? Que Jesús les diga eso. Nosotros a veces debemos hacer el ejercicio, ¿verdad?, ponernos en los zapatos de los que estaban allí oyendo a Jesús y no censurarlos livianamente, porque vemos a lo mejor la poca capacidad de entendimiento que habían en ellos. Y Jesús les dice, yo soy el pan. Entonces, no, ¿cómo va a ser el pan este? Porque veían lo físico. Mire, Jesús dijo, cómanme a mí. ¿Cómo nos vamos a comer a Jesús para que tengamos vida? Entonces, volvamos al hecho. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo en agua? El bautismo en agua nos habla de una muerte y de una resurrección. El bautismo espiritual para nosotros es lo mismo. Es una muerte espiritualmente, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo y resucitamos con Él a una vida nueva. O sea, una vida queda atrás y nacemos morirá 2 veces. Y el que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Sí? El que nace una vez muere 2 veces, muerte física y muerte espiritual. Pero el que nace 2 veces muere una sola vez, si Cristo no viene, muerte física. Porque no podemos morir espiritualmente, porque la vida espiritual ha sido implantada y puesta en nosotros. Hemos recibido el Zoe de Dios, la vida increada, la vida eterna, la vida divina. Entonces, ¿de qué habla el bautismo en el Espíritu? Habla de un sumergirnos en Cristo. El bautismo en el Espíritu habla de un sumergirnos en Cristo y hacernos morir y revivir juntamente con Él. Eso lo hace el bautismo espiritual. El bautismo en agua no puede traernos o llevarnos a esa realidad. Por eso yo digo, cualquier hipócrita puede ser sumergido en agua, ¿sí o no? Cualquier hipócrita puede a lo mejor recibir agua sobre su cabeza. Y si yo meto, decía un pastor mío en el pasado, decía, si yo meto un gato en el agua, lo meto y lo saco, ¿qué sale? Un gato mojado nomás, ¿no es cierto? Sí. No cambia su naturaleza, ¿sí o no? Entonces usted dirá, uno puede decir, pero ¿qué importancia tiene? Sí tiene importancia. En su tiempo el bautismo en agua tuvo importancia,
Por eso me gusta cuando Juan el Bautista llegan los fariseos. Dice la Biblia que llegaban de todos lados, multitudes a bautizarse al río Jordán por Juan el Bautista, porque el pueblo lo tenía por profeta de Dios. Fíjese, habían pasado 400 años, el último profeta había sido Malaquías, habían pasado 400 años y había una esterilidad y una sed y una hambre, no había profeta para Israel, y aparece Juan el Bautista 6 meses antes de que Jesús viniera. 6 meses antes y empieza a hablar, ¿verdad? Y arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca, se ha acercado, y bautícese en verdad, y ahí los bautizaba y venían de todos lados. Yo creo que también nosotros a lo mejor hubiésemos ido, ¿verdad? Hubiésemos estado por allí, bautízanos Juan, bautízanos, y llegaron religiosos. ¿Y sabe lo que les dice Juan el Bautista? Les dice, generación de víbora, así. Era terrible, Juan, por eso le cortaron la cabeza. Hay que ser suave para que no le corten la cabeza a uno. Generación de víboras, le dice a esos religiosos que vinieron a él, religiosos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, le está diciendo, hipócritas, ¿qué ganan con venir a meterse las aguas? ¿Qué ganan con hacer un acto ceremonial si va a ser simplemente mojar un gato? No lo dijo así, pero para que me entiendan, hagan, les dijo, hagan frutos de arrepentimiento, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. La gente decía, estoy cansada de mi vida, me doy cuenta que mi conciencia pesa pecado, soy pecador, quiero morir, méteme 10 minutos debajo del agua. ¿Me entiendes? Y venían. Entonces, el bautismo espiritual, ese es el importante. Y de ese Pablo habla en Efesios. Hay un solo bautismo espiritual. Yo me hago esta pregunta. ¿Cuántas veces uno nace de nuevo? ¿Cuántas veces usted puede nacer físicamente? Una. Físicamente, ¿verdad? Nacemos una sola vez. Y espiritualmente, ¿cuántas veces necesitamos nacer de nuevo? Una sola. ¿Sí o no? Entonces, el nacimiento espiritual es uno. La Biblia le llama nacimiento espiritual, bautismo en agua, regeneración, ¿verdad? Lavamiento. Entonces, nosotros, ¿verdad? En el bautismo, y este es trascendental el bautismo espiritual, porque sin el bautismo espiritual, Jesús tiene una conversación con uno de los principales líderes religiosos de su tiempo, con Nicodemo, que va a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos, ¿verdad?, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no fuera con él, ¿verdad? Y lo empieza, ¿cómo se llama eso?, a sobarle la espalda, a alabar a Jesús, y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos han leído ese pasaje? O sea, Jesús no le tomó ni en cuenta todas sus palabras lindas, le dijo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? El hombre entiende físicamente, y Jesús le estaba hablando espiritualmente. Y Jesús le dice, bueno, el que no, Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí muchos se basan en este pasaje para sostener que si usted no es bautizado en agua, aunque tenga fe, no va a entrar en el reino de Dios. Porque este pasaje dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted lee todo el contexto, ¿verdad?, de Juan 3, se va a dar cuenta que Jesús no está enfatizando el agua, tampoco la está botando en tierra, porque él está en un contexto. Él no podía desacreditar a Juan el Bautista, que andaba todavía bautizando. Él no podía desacreditar eso. Entonces, él dice, ¿verdad?, el que no naciere de agua. La traducción, siempre digo yo, la traducción correcta para que podamos entender eso, es ahí, se puede traducir del griego, se puede traducir perfectamente, no por i, sino la traducción correcta, y nos traería mucha luz, sería el que no naciere de agua, es decir, del Espíritu. O sea, el que no naciere de agua, es decir, del Espíritu. Y luego Jesús deja el agua y sigue, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el gato, por más que se esfuerce rugir como el león,
¿Lo podrá hacer? Pero si va a clases de canto, ¿verdad? Y aprende, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Impostación, ¿no? ¿Cómo se llama? Usar el diafragma, el gato, ¿podrá rugir como un león, Nacho? Imposible. ¿Por qué? Porque su naturaleza es gato. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Sí o no? Eh, y aún, por más que se esfuerce, eh, a lo mejor el perro, por ser como un búfalo y vaya al gimnasio todos los días, ¿podrá tener la fuerza de búfalo? Imposible, imposible. Los pajaritos, un gorrión, por más que se esfuerce, ¿podrá volar como un águila? No, porque su naturaleza es ser gorrión. Y la naturaleza del águila, entonces lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso es necesario el bautismo espiritual. Y este es el énfasis, y este es el problema de muchas religiones que han enfatizado el bautismo. Oh, ¿te bautizaste en agua? No, no, estás en desobediencia, no, tienes que bautizarse, porque Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere, fíjese, ¿de qué está hablando ese pasaje? Lo dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado. Yo pregunto, ¿dicen agua? Cuando les pregunto eso, ¿verdad? No dicen agua. Además, Jesús no fue llamado ni fue enviado por el Padre a bautizar. ¿Cuántos sabían que Jesús no bautizó en agua? No bautizó en agua. ¿Por qué no bautizó en agua? Porque él no tenía que traer el agua. El agua llegó 6 meses antes por Juan el Bautista, símbolo del bautismo en agua, en el Espíritu Santo, símbolo. O sea, pero mucha gente pierde en el símbolo lo simbolizado. Los judíos perdieron lo simbolizado en el símbolo. ¿Qué perdieron? Por ejemplo, la circuncisión. Los judíos se jactaban, ellos eran circuncidados y al 8º día, como decía la ley, porque la ley decía que al 8º día de nacido tenía que ser circuncidado. Y, o sea, Pablo lo dice, ¿verdad? Yo soy fariseo, hijo de fariseo, circuncidado, dice al 8º día, como la ley lo decía, al 8º día. Entonces ellos decían, somos circuncidados, somos el pueblo de Dios. Pero cualquier hipócrita puede ser circuncidado, ¿sí o no? Y puede llevar una vida de pecado. Entonces ellos enfatizaban la circuncisión. Pero ahora, en la realidad en que estamos, la circuncisión no sirve de nada y la incircuncisión no sirve de nada. Si eres circunciso o eres circuncidado, no importa. Lo que importa es la nueva criatura. Hoy día lo mismo. Si has sido bautizado en agua o no has sido bautizado en agua, no importa. Lo que importa es que haya nacido de nuevo por el Espíritu. Y ese es un solo nacimiento y es un solo bautismo. En un solo sumergirnos en Cristo y morir con Él y resucitar o revivir juntamente con Él. Eso es espiritual. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Entonces yo les decía, hay muchos otros bautismos. Mire, por ejemplo, leamos algunos rápido. Levante su dedito, ¿quién me va a leer? Tengo 5 versículos para leer súper rápido. ¿Quién me lee 1 Corintios 10:2? Uno solo. 1 Corintios 10:2. ¿Quién va a ser? Levante su dedito. Rápido, por favor. Primera a los Corintios 12:13. ¿Quién me lo lee? Vamos. Ya. Nacho, no tengo dos. Ya. Léeme primero a los Corintios 10:2, Roxy. Nacho, primero a los Corintios 12:13. Viviana, Gálatas 3:27. Marcos, ¿puedes leer? No, no puedes leer ahí. Michelle, Romanos 6:3. ¿Quién más está por ahí? De ella, por favor, léeme Mateo 28:19. Repito, primera a los Corintios 10:2, Roxy, primera a los Corintios 12:13, Nacho, Viviana, Gálatas 3:27, ¿quién me iba a leer Romanos 6:3? Michelle, Mateo 28:19, de ella. ¿Ahí estamos? Ok. Vamos, primero a los Corintios 10:2. ¿Qué dice? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren, ¿qué bautismo habla ahí? ¿Habla del bautismo en agua? ¿Habla del bautismo en el Espíritu Santo? ¿En qué habla? Roxy. ¿De qué habla?
No sé, del agua. No, La nube pero y el lea mar. lo que dice. Dice Es que que dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir que fueron bautizados en la nube y en el mar? ¿Cómo te pueden...? Porque bautismo no es agua. Bautismo es sumergir algo, meter algo. Y ellos estuvieron bajo la nube. Podríamos decir, estaban sumergidos, porque la nube en el día, ¿verdad?, los cubría del sol. Y en el mar, ¿se acuerda que pasaron el mar en seco, verdad? Y estuvieron, o sea, pasaron bajo el mar, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos en Moisés, ¿ves? Todo el pueblo de Israel pasó bajo la nube y estuvo bajo el mar. O sea, está hablando de otro bautismo. Yo estoy mostrando aquí que no hay solamente, o no había solamente un bautismo. La palabra bautismo, sumergir, meter debajo de algo o en algo. Y en la Biblia nos habla de varios. Primero a los Corintios 12:13. ¿Qué dice Nacho? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué bautismo habla ahí? ¿En agua? ¿En la nube No, o en el mar? no ¿De del qué habla? espíritu. No, ¿de qué bautismo habla? Lo dice. ¿Cómo dice? ¿Bautizados en un? Por el espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ve, aquí habla de que fuimos metidos, sumergidos, ¿verdad? En un cuerpo. Ah, Maravilloso. Esto lo hizo sí, Dios. Dios nos metió en un cuerpo. ¿Ok? ¿Qué dice Gálatas 3:27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué habla ahí, Vivi? ¿Bautismo en agua? ¿Bautismo en un cuerpo? El ¿Bautismo en la bautismo, nube? ¿Bautismo en el no, mar? el bautismo del Espíritu, porque estamos en Cristo. No lean ni hagan interpretaciones, o sea, no hagan interpretaciones. ¿Qué dice ahí? Tal como lo dice. Porque hemos sido bautizados en Cristo, dice. Ya. No dice hemos sido bautizados en agua. No No, dice hemos sido bautizados en el mar. No dice no, hemos sido bautizados en la nube. No dice hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿De no. cuántos bautismos está hablando aquí? Está hablando de varios o de diferentes nombres. Bautizados en Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:3? Michelle, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué? Al final hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Miren, la palabra bautismo se usa. Hemos sido bautizados en la nube y en el mar, o todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos bautizados en Cristo. Ahora nos habla de que fuimos bautizados en su muerte. Y Mateo 28:19, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí que fuimos bautizados en la nube, dice aquí que fuimos bautizados en el mar, dice aquí que fuimos bautizados en un cuerpo, dice aquí que fuimos bautizados en Cristo, dice aquí que fuimos bautizados en su muerte, o dice aquí que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Y qué dice Efesios 4:5? Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el bautismo es uno solo, que a lo mejor se diga y se exprese, ¿verdad? En agua, como fue Juan el Bautista, o cuando el pueblo estuvo bajo la nube, ¿verdad? Allí estaba. Entonces, para nosotros hoy día no hay más que un bautismo en agua. Si alguien lo quiere meter en las aguas, ¿verdad? Es como, ¿qué provecho tiene? Si usted nació de nuevo, Jesús dijo que el que no naciere del Espíritu, ¿verdad? O sea, el que no naciere de agua, es decir, del Espíritu, no va a entrar en el reino de los cielos. Antes dice que no verá el reino de los cielos el que no naciere de nuevo. Entonces, hay un solo bautismo. Podemos sacar este pasaje de Efesios 4:5, podemos eliminarlo, estirparlo, decir, no. Hay hartos bautismos hoy día, hay más que uno. No, hay uno solo. Así como no podemos sacar de que hay un solo cuerpo, ¿verdad? No podemos decir, no, si hay dos cuerpos.
Hay dos iglesias. No podemos decir, ¿verdad? Hay dos esperanzas. Yo tengo una esperanza, ¿verdad? Mis hermanos, los mormones o los testigos de Jehová, que no son ni primos, pero ellos tienen la esperanza de vivir aquí abajo y yo tengo la esperanza de irme al cielo. No importa, pero que él tenga esa esperanza, que bueno, y si vive aquí abajo, ¿verdad? Pero no es conforme a la verdad, porque la esperanza es una sola. El Señor es uno solo. Jesús es el Señor y Él es uno solo, y no podemos servir a dos o tres señores, solo uno. Ok, veamos lo que dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Búsquenlo, por favor. Dice, sepultado juntamente con Él. ¿Quién será ese Él? Dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Quién será ese Él? En el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. ¿Quién será ese Él? Por la fe de la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Qué quiere decir que fuimos sepultados juntamente con Él? Primero, ¿quién es ese Él? Cristo. Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir que fuimos sepultados? ¿A quién se sepulta? A los muertos. Imagínense, ¿cómo sería tratar de sepultar a alguien que está vivo? ¿Te puedes imaginar eso, Felipe? ¿Ah? ¿Te puedes imaginar tratar de sepultar a alguien vivo? No, sería horrible. Es imposible. Entonces, eso hacen las religiones a veces. Meten en el agua a alguien que está vivo. ¿Me entiendes? Meten en el agua a alguien que está vivo, en el agua física. Si lo que necesita es morir espiritualmente, morir a la vieja vida, vivir a los viejos deseos, morir, perdón, a los viejos deseos, morir, ¿verdad?, a la pasada manera de vivir, alejada de Dios, en desobediencia, en rebeldía, en oposición a Dios, morir, y de eso nos habla, que nosotros fuimos sepultados con Cristo o en Él, en el bautismo. ¿Qué bautismo? ¿En el agua? O sea, cuando me meten en el agua, ahí, y mucha gente cree así, que cuando usted baja al agua, ¿verdad? Allí usted es sepultado. Y luego cuando sale del agua, allí usted, ¿verdad? Resucita. Y si usted no pasa por eso, usted no ha muerto ni ha resucitado. Yo pregunto, ¿estará supeditado el nuevo nacimiento a este acto ceremonioso? ¿Podrá alguien nacer de nuevo sin necesidad de bajar a las aguas? Muéstrenme un caso en la Biblia. El ladrón en la cruz. ¿Sí o no? Jesús le dijo, pucha, no te vas a poder ir conmigo, no vas a poder ser salvo porque tenés que bautizarte en agua. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús cuando se arrepintió allí en el momento de su muerte, el ladrón? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no lo dejó supeditado a que tenía que hacer el acto ceremonial de bautizarse. Bueno, hay gente que dice, no, pero es que era imposible, ¿verdad? Porque como si estaba en la cruz y Jesús, ¿verdad? Como tiene autoridad, él podía darse ese lujo, ¿verdad? De exceptuar alguno del bautismo en agua. No, el agua, escúcheme bien esto es sumamente importante, es como la conclusión de lo que estamos hablando. El agua no puede dar como resultado nuestra resurrección espiritual. El agua o el bautismo en agua no puede dar como resultado nuestra resurrección espiritual.
¿Qué da como resultado nuestra resurrección espiritual? Nuestra identificación por fe en Cristo. Usted debe verse en Cristo muriendo, debe verse en Cristo sepultando o sepultado, y debe verse con Él resucitando. Pablo se veía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo hace la fe, no el agua. Lo único que puede dar resultado a una vida nueva es que usted le crea a Dios, que Dios le puso en Cristo, ¿verdad? Y que cuando Cristo murió, usted murió. Cuando Cristo fue sepultado, usted fue sepultado. Y cuando Él fue resucitado, usted resucitó. Eso es la fe. La fe le crea a Dios. Dios lo hizo. Dios lo colocó en Cristo. Dios colocó sus pecados en Cristo, colocó mis pecados en Cristo, ¿verdad? Y fue el pecado suyo, mi pecado fue castigado. Y cuando Él fue castigado, yo fui castigado. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado, ¿verdad? Y cuando Él resucitó, yo resucité a una nueva vida. Eso es mi identificación con Cristo.